¿Brillará el sol? ¿Amanecerá? ¿Cómo irán? ¿Cómo se establecerán los más iguales? ¿Cómo permanecerá la tierra, la ciudad? ¿Cómo habrá estabilidad? ¿Qué es lo que nos guiará? ¿Qué es lo que nos mostrará el camino? ¿De dónde habrá que partir? Cada persona, todo pueblo necesita un inicio, un origen del cual sentirse parte. Saber que su existencia no es fortuita, que son actores de una historia como ninguna. Siglo XX. Poco ha quedado de lo que fuera la capital de la última gran nación prehispánica. 500 años de silencio impuestos a una mujer, a una diosa mexica que en una singular y fría noche volvería a hablar. Esta es su historia. El contexto simbólico en el que está, relacionada con el Templo Mayor, relacionada con el mito de la lucha contra Huitzilopochtli, etcétera, etcétera, le da un sentido muy importante mítico. Culturas milenarias, dioses descarnados y pirámides colosales. Restos de historias modificadas por conquistadores y reescritas por el tiempo. Vestigios que se niegan a seguir enterrados. Para que una civilización nazca, otras tienen que ser sacrificadas. Ciudad de dioses. Es 1978. Atrás ha quedado la época del llamado Milagro Mexicano. El país cuenta con una población de casi 70 millones de personas y va en aumento. No existen las computadoras personales, internet, las redes sociales y menos los teléfonos celulares. Yo no recuerdo otro hallazgo que haya tenido tal repercusión mediática, ¿no? Sí, porque todos los días las principales televisoras, los principales diarios estaban pendientes de qué se había encontrado. Todo México se enteró casi instantáneamente de que se había encontrado una gran escultura en el centro histórico, ¿no? ¿Qué tipo de vestigio, de reliquia pudo aparecer en la capital de la República Mexicana, capaz de formar filas enormes en las calles con tal de observarla unos instantes? Es una deidad femenina que está decapitada y desmembrada, es decir, sus brazos, sus piernas están separadas del tronco. Una imagen que podría remitirnos a esa celebración tan tradicional, pero al mismo tiempo tan característica del pueblo mexicano, como lo es el Día de los Muertos. El propio Octavio Paz afirmaba: «Dime cómo mueres y te diré quién eres». La vida y la muerte en nuestra historia parecen ir siempre de la mano. Solo venimos a dormir. Solo venimos a soñar. No es verdad que venimos a vivir en la tierra. Una diosa mutilada en cuyos miembros esparcidos los antiguos mexicanos observaban la primera acción de su guía espiritual. Pero antes de hablar de este colibrí del sur, ¿dónde inicia esta historia? En la madrugada del 21 de febrero de 1978, había un grupo de obreros trabajando en la esquina de Guatemala y Argentina. Iban a abrir para colocar unos cables, en fin, una serie de cosas de este tipo. Y de repente dieron con parte de una piedra, de una escultura. Una llamada anónima. Hay quien dice que solo escucharon la voz de una mujer. Me pregunto si sería acaso la misma diosa pidiendo auxilio.
Esta llamada avisó a la Oficina de Rescate Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La identificación de la diosa sí la hizo una persona que era especialista en mexicas, que era el arqueólogo Felipe Solís, que ya después fue director del Museo de Antropología. Él fue el primero en que señaló e hizo ver que por ciertas características se trataba de Coyolxauhqui, hermana de Huitzilopochtli. La que pinta su rostro con figuras de cascabel tiene por medidas 3.25 metros de diámetro y se encontraba fracturada casi a la mitad. ¿Qué tan lejos estuvo de los pies de millones de mexicanos en más de 5 siglos de prisión? 1 metro con 90 centímetros. Era lo que nos separaba de Tenochtitlan. Bueno, trajo un cambio radical en el conocimiento, tanto en el conocimiento de la sociedad mexica como en la historia de la excavación arqueológica en el centro histórico de la Ciudad de México. Porque gracias a este hallazgo fue que se realizó la excavación completa, integral del Templo Mayor. Hoy en día uno de los grandes atractivos turísticos del Distrito Federal son las ruinas del Hueyteocalli, donde puede apreciarse un poco de aquella gloria que maravillara a los conquistadores españoles. Cuando llegamos cerca del Gran Q, antes que subiésemos ninguna grada de él, envió el gran Montezuma desde arriba, donde estaba haciendo sacrificios, 6 papas y 2 principales para que acompañasen a nuestro capitán general. Y al subir de las gradas, que eran 114, le iban a tomar de los brazos para ayudarle a subir, creyendo que se cansaría como ayudaban a su señor Montezuma. Y Cortés no quiso que llegasen a él. Pero es difícil imaginar a la ciudad sin estos restos, sin este lugar que nos recuerda la grandeza de nuestros antepasados. Al descubrir a la Coyolxauhqui se abría la oportunidad de rescatar un poco de esas voces, de esas historias que ella misma guardaba entre sus miembros despedazados. Pero antes de escucharla un poco más, ¿qué se conocía del mundo de los mexicas? A principios del siglo XVI, cuando la ciudad va a ser arrasada, junto con su ciudad vecina, Tlatelolco, de Tenochtitlan prácticamente no va a quedar piedra sobre piedra, es decir, el arrasamiento es tremendo, es brutal, y la ciudad, que había sido una ciudad lacustre en medio de un lago, con, por ejemplo, Sagún menciona que había hasta 78 edificios dedicados a sus dioses en la parte ceremonial nada más. Y desde luego por las fuentes documentales se sabía que era un templo de carácter doble, porque estaba dedicado a Huitzilopochtli, el dios principal de los mexicas, el dios patrono de los mexicas, vamos a decir, y a Tlaloc, el dios de la lluvia. Tras ser conquistada la nación proveniente de la mítica Aztlán, el destino de sus gobernantes y sus edificios fue claro. No podían continuar. Cuauhtémoc, último güey tlatoani, cae preso en una barca cercana a la sitiada ciudad de Tlatelolco. Ya va el príncipe más joven, Cuauhtémoc. Ya va a entregarse a los españoles. Ya va a entregarse a los dioses. Es así como da inicio el fin de México Tenochtitlan. El silencio y la ira sepultarían a las flores, a las piedras, a los cantos. Los principales descubrimientos van a ocurrir a finales del siglo XVIII. Resulta que en el año de 1790, siendo virrey de la Nueva España, el segundo conde de Revillagigedo, va a dar instrucciones para que se hagan obras en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Se detecta una de las piezas más interesantes, como es la Cuatlicue. Muy cerca del Palacio Virreinal
y de lo que hoy es el departamento del Distrito Federal. La fecha, el 13 de agosto de 1790. La casualidad siempre se manifiesta de improviso, mostrando su sabiduría a quienes son testigos del momento que con el paso del tiempo puede ser visto como destino, designio de los dioses mismos que se niegan a seguir enterrados. O una vez más, simple casualidad. Un día muy especial, puesto que recordemos que el 13 de agosto de 1521 es cuando cae Tenochtitlan y Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. Simple casualidad, pero el hecho es que en ese día y en ese año es encontrada esta pieza y es el primer gran monumento que se encuentra a partir de las obras que se estaban realizando en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. La Coatlicue se encontró removida de su lugar original, es decir, no sabemos y quizá nunca llegaremos a saber en dónde exactamente estaba ubicada la Coatlicue en el recinto sagrado de Tenochtitlan, ¿no? Y lo mismo la Piedra del Sol. La Piedra del Sol que se encontró en diciembre de ese mismo año de 1790. De hecho, en el siglo XVI la Piedra del Sol estuvo expuesta, la gente la podía ver. Esto lo refiere, por ejemplo, Fray Diego Durán en su obra. Durán escribía allá por 1560, y él da noticia en su obra de cómo la Piedra del Sol o este monumento estaba expuesto en aquel entonces. Posteriormente, un obispo de la Ciudad de México, Alonso de Montúfar, la mandó enterrar, debe haber sido allá por el año de 1580 aproximadamente, la mandó enterrar y no fue sino hasta 1790 cuando volvió a aparecer. El calendario queda empotrado en la torre poniente de la catedral, en tanto que la Coatlicue es llevada a la antigua universidad. El encargado del estudio y extracción de dichas piedras prehispánicas fue el criollo don Antonio de León y Gama, quien solicitaría fueran conservadas por el gobierno virreinal, salvándolas así de la destrucción. Suerte que miles de piezas y edificios corrieron bajo la cobija de una nueva fe, impuesta y finalmente aceptada. El apoyo lo encontró en el corregidor intendente de la capital novohispana, el coronel don Bernardo Bonavia y Zapata, quien convencería al virrey de la importancia de dichos hallazgos. La considero digna de conservarse, por su antigüedad, por los escasos monumentos que nos quedan de aquellos tiempos, y por lo que pueda contribuir a ilustrarlos. Con el estallido insurgente allá en Dolores, y tras la consumación de la independencia en 1821, el interés por las culturas precolombinas iría en aumento. Continuando con los descubrimientos referentes a la Gran Tenochtitlan, sorprenderían unas serpientes emplumadas al pie de escalinatas en plena Revolución Mexicana. Manuel Gamio es el arqueólogo, el antropólogo, que va a tener a su cargo una serie de trabajos aquí, exactamente en el centro histórico y concretamente en la esquina de hoy Guatemala y Argentina. Gamio va a hallar algunos vestigios que ya eran parte del Templo Mayor. O sea, es la esquina suroeste de una de las etapas constructivas del Templo Mayor. Encontró una de las cabezas monumentales de serpiente que están al pie de una de las alfardas de la fachada principal del Templo Mayor, y varios otros elementos arquitectónicos del Templo Mayor. Esto se conservó como una pequeña zona arqueológica. Años después se hizo un pequeño museo etnográfico y permaneció así, como una pequeña zona arqueológica cercada por una alambrada y con este pequeño museo. Desgraciadamente, sobre la capital de los llamados aztecas, fue construida no solo la capital del virreinato de la Nueva España, sino que continuó siendo el centro de poder del México independiente después de la entrada triunfal del ejército trigarante encabezado por don Agustín de Iturbide. Conocida como la ciudad de los palacios, el rescatar vestigios olvidados por la memoria colectiva sería una tarea difícil de alcanzar, ya fuera por querer conservar edificios coloniales o por no interferir en el tránsito de una metrópoli que ya no duerme.
realizar una excavación aquí en la ciudad, bueno, sí es muy distinto a realizarla en campo abierto, ¿no? Es decir, aquí te encuentras, desde luego, que primero que tienes que comenzar por romper el pavimento, ¿no? Y después, bueno, ir registrando objetos, porque rompes el pavimento y te encuentras primero, bueno, una serie de objetos que son lo que los arqueólogos llamamos basureros o depósitos de objetos. Había toda una serie de edificios, afortunadamente, y por estudios que se hicieron de la Dirección de Monumentos Coloniales, todos ellos pertenecían o habían sido construidos prácticamente en el siglo XX, salvo uno que se encontraba en la calle de Guatemala 50-52 y que tenía elementos coloniales, no era totalmente colonial. Había además un gran estacionamiento de la Secretaría de Hacienda. Esto nos facilitó el poder intervenir con las excavaciones. Dichos edificios fueron demolidos, respetando el patrimonio cultural novohispano. No faltarían las voces que se negarían a dichas excavaciones, pero se demostraría que no habría daño a los más importantes edificios del centro histórico. No se cometería el mismo error de aquellos comandados por Cortés y por temor a las llamadas obras del diablo. Afortunadamente la escultura nunca fue vista por los españoles, ¿verdad? Y nunca se le había detectado antes de ese año de 1978. No lo veo en sueños. No estoy soñando. Es que ya te he visto. Es que ya he puesto mis ojos en tu rostro. Pero volvamos a las palabras de la también llamada diosa de la luna. Cuando apareció en la madrugada de aquel mes de febrero de 1978, no solo exigió se le reinstalara en su lugar de honor en el Panteón Mexica, sino que llegaría para cumplir las historias de los cronistas que describían la orientación y la función del Templo Mayor. De forma particular, el lado correspondiente a su triunfante hermano, Huitzilopochtli. Coyolxauhqui se encontraba al pie de la escalinata del Templo Mayor y pues también bajo la esquina de la calle de Guatemala y de Argentina. Al encontrar la Coyolxauhqui en su lugar original, esto es bien importante porque sabemos perfectamente que la escultura estaba al pie de la escalinata del Templo Mayor que conducía al templo de Huitzilopochtli. Veamos, ¿por qué una mujer desmembrada se encontraría a los pies de una pirámide? El Templo Mayor de los Mexicas hace referencia al legendario Coatepec, el Cerro de la Serpiente, donde se enfrentaría la noche contra el día. Va a luchar contra su hermano, contra Huitzilopochtli, el dios solar, el dios de la guerra, y va a ser vencida por él en el Cerro de Coatepec. Es una lucha que se va a entablar entre el sol y cuando nace por el oriente, que va a empezar a disipar las tinieblas, la noche, las estrellas y demás, ¿no? Entonces el sol triunfa sobre estos poderes nocturnos, ¿verdad? Los abate. Huitzilopochtli derrota a Coyolxauhqui, la decapita y arroja el cuerpo de ella, lo despeña pues por el cerro de Coatepec. Y al caer, así nos lo dice el mito, su cuerpo se desmembró, sus miembros se dispersaron. De esta manera, en el Templo Mayor, Huitzilopochtli estaba arriba, en su templo, victorioso, y Coyolxauhqui abajo, derrotada y desmembrada, ¿no? Coyolxauhqui, guerrera caída en batalla, no solo representa la victoria del día frente a las tinieblas, sino que dentro de las diversas deidades prehispánicas tenemos un monumento donde el rostro no es una calavera amenazante con fauces que devorarán nuestras carnes y lenguas escurriendo chorros de sangre. Una diosa muy humana a diferencia de su madre. El concepto de Coatlicue nos remite más a la representación de quizás de un momento de creación, ¿no? Es decir,
de cómo está formada por estas serpientes que unen sus cabezas y que forman a la vez la cabeza de Coatlicue. Bueno, nos está hablando de un momento mítico, ¿no? Simbólico. Y en el caso de Coyolxauhqui nos está hablando más de una deidad como personaje actuante, ¿no? Digamos, que interactúa con otras deidades, en este caso, desde luego, sobre todo con Huitzilopochtli, ¿no? Un cascabel adorna la mejilla. Una banda cruza la nariz dando la impresión que la escena se repite del lado oscuro de esta luna humana. La cabeza, inclinada hacia atrás, es coronada por un tocado. ¿Será acaso de algodón? La lengua muestra el rictus de muerte de la actriz de este mito, en cuyo pelo se enrosca una serpiente, tal y como otras lo hacen en su cintura, codos y rodillas. Todas ellas coronadas por los colmillos tan característicos del dios Tlaloc, vecino de su ejecutor. Expresivas líneas, algunos dirían de vida y muerte, se marcan perfectamente en las palmas de sus gruesas manos, mientras que los pies inertes calzan elegantes sandalias. Sus pechos caídos dan muestra de la vida que solo una madre puede otorgar. ¿Será esta la única Coyolxauhqui? Y encontré por lo menos 6 representaciones de esta diosa, desde la muy grande aparecida en 78, de la que estamos hablando, pero también hay una abajo. Previamente hay una 1,5 metros más abajo de ella, no con la riqueza estética que tiene el hallazgo de 78, pero pues sí con las características propias de la diosa, desmembrada, etcétera. También conocíamos desde el siglo XIX la presencia de la gran cabeza de Diorita, que representa la cabeza de Coyolxauhqui. Se sabía de una pequeña máscara, una cosa como de este tamaño, en donde también se representa solamente la cabeza, el rostro de la deidad, con sus adornos, sus cascabeles en la mejilla y demás. Y aparte, pues había pedazos, fragmentos, que alguno de ellos está exhibido también aquí en el Museo del Templo Mayor. La imagen de la diosa desmembrada nos recuerda la concepción del génesis humano. Los dioses se sacrificaron para que nosotros, los hombres, los más iguales, existiéramos. ¿Qué se podría esperar de sus hijos? El desmembramiento se hacía, de hecho, cuando se sacrificaban cautivos de guerra en el Templo Mayor. Bueno, este sacrificio de alguna manera era una reactualización de la muerte de Coyolxauhqui, ¿no? Este era el sentido del sacrificio, no solo entre los mexicas, sino en general en los pueblos que han practicado el sacrificio humano, era una de las finalidades. Es decir, la víctima se impregnaba de fuerza divina, ¿no? Por el acto del sacrificio. Entonces, el ingerir posteriormente la carne, pues era una especie de comunión, digamos, con esa deidad, ¿no? Y que el guerrero que había capturado a esa víctima ofrecía esto a los integrantes de su barrio, de su familia, de su barrio donde él vivía, ¿no? Eran nuestros abuelos, nuestras abuelas. Nunca se perderá, nunca se olvidará. Lo que vinieron a hacer, lo que vinieron a asentar en las pinturas. Su renombre, su historia, su recuerdo. Quienes tenemos su sangre y su color, lo vamos a decir, lo vamos a comunicar. A quienes todavía vivirán, habrán de nacer los hijos de los mexicas, los hijos de los tenochcas. La Coyolxauhqui despertaría un interés renovado y nuevas corrientes de investigación sobre la gloria y el final de los mexicas. El Templo Mayor volvería a levantarse sobre el lago de Texcoco, ahora entubado y cada vez de menores dimensiones, pero para enfrentarse a una nueva conquista, la de las generaciones por venir. Fue, creo yo, quizás el hallazgo más significativo, por lo menos sin duda del siglo XX. Claro, es una escultura impactante, impresionante, ¿verdad?, que impacta a los visitantes, y a partir de ese momento se da todo el apoyo al Instituto de Antropología
para que pudiera llevar a cabo los trabajos de excavación, los trabajos de adecuación de toda esta área. Y es así como se echa a andar el proyecto con un programa que yo elaboré de investigación de lo que era el Templo Mayor, su importancia, su relevancia en el mundo prehispánico. La Coyolxauhqui fue sepultada por los propios mexicas para ampliar el hogar de dos de sus principales deidades, el de la guerra y el del agua. Vida y muerte en ambos sentidos. Sobre ella caerían las ruinas no solo del Templo Mayor, sino del hogar de Alonso de Ávila, hijo de un conquistador, que sería decapitado frente a su esposa e hijos, tal y como la diosa de los cascabeles en las mejillas. ¿Por qué? Por traición a la corona. Más viva que nunca y en su aparente tranquilidad, aún se encuentra el gran secreto de esos mexicanos que decidieron seguir, cuentan los mitos, las palabras de un colibrí zurdo.